Bienvenidos a Verdad. Mi nombre es Eduardo Feynman. Hoy vamos a hablar sobre el tema armas. La verdad es un tema complicado, porque si uno se fija en la Constitución norteamericana, las cosas están bastante claras. Uno puede portar armas, tenerlas. Si uno lee la segunda enmienda, es muy clara. Dice, siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Poseer y portar armas. La Constitución norteamericana es muy clara. Ahora, ¿en manos de quién? ¿Cuántas muertes producen las armas aquí en los Estados Unidos? A mí me tocó hablar con una familia totalmente destruida por este flagelo, en una balacera, en un colegio. Y le digo sinceramente, parte el alma. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar, y vamos a tratar de echarle luz a la verdad. Hoy, en Verdad. Tenencia de armas. ¿Derecho legítimo o sentencia de muerte anticipada? Los civiles en Estados Unidos están más armados que nunca y hay tiroteos cada 15 minutos. Pondremos la lupa sobre la segunda enmienda y trataremos de entender por qué cada vez más norteamericanos compran armas. Cuando un gobierno liberal toma el poder, las ventas de armas se disparan, porque la gente tiene miedo a que esos gobiernos restrinjan. Debatiremos con demócratas y republicanos si Joe Biden se animará a ir en contra de la poderosísima Asociación Nacional del Rifle. ¿Es cierto que aquellos de la Asociación del Rifle pueden sacar y poner presidentes en los Estados Unidos? No es cierto, porque si fuera así, Biden no estaría de presidente, eso lo sabemos. Viviremos el dolor de una familia que perdió a su hijo en una matanza en una escuela. Lo que pasa es que es difícil que nosotros, con todos los problemas que tenemos en nuestros países de origen, entendamos que esto pueda suceder. Entendamos que un joven tenga acceso a un arma. Todo esto es legal. Todo esto es respaldado por un sistema que permite eso. Todo esto y más, hoy, en Verdad. Otra vez, la segunda enmienda de la Constitución norteamericana es muy clara, muy clara. Es un derecho constitucional portar armas, tenerlas. La leo otra vez. Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Ahora, el tema es saber en manos de quién están esas armas. El daño que está causando a muchas familias aquí en los Estados Unidos es realmente brutal. Las matanzas que se producen con las armas en la mano son impresionantes, en colegios, en lugares comerciales, en shoppings, en espectáculos públicos. Miles de muertos al año aquí en este país por el mal uso de las armas. Insisto con esto que decía recién en la apertura, ¿no? A mí me tocó hablar con una familia destruida. Después de una balacera en un colegio, su hijo muere. Como tantos otros jóvenes aquí en este país han muerto en una balacera. Una vida truncada, el de ese joven, una familia hecha pedazos para siempre. Es muy difícil para un padre supervivir a su hijo, no está en la naturaleza que un padre superviva a su hijo. Y esta historia que ustedes van a ver es una historia de tantas. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Bueno, de eso vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, repasamos la segunda enmienda en los Estados Unidos. Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no deberá ser infligido. Ahora, la pregunta es si este poseer o portar armas no ha causado masacres en los Estados Unidos. ¿Cuántas muertes produjeron? El tema armas, ¿es un derecho legítimo o una sentencia de muerte anticipada? Vamos a tratar de buscarle un poco la verdad, de echarle un poco de luz
a esta situación de las armas. Le quiero mostrar primero esta placa. Estados Unidos es el país con más civiles armados. En el mundo hay 650 millones de armas. El 48% está en manos de civiles residentes en los Estados Unidos. Es un número, es todo un número. Está conmigo María Pía Devoto, que es de la Red Internacional del Desarme. María Pía, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Es un derecho legítimo? Es un derecho constitucional. Está amparado en la Constitución. Estabas hace un momento leyendo qué significa esta milicia regular, qué significa este derecho. Tenía un sentido en 1791. Tenía hasta un sentido práctico el hecho de tener armas. Te estabas defendiendo contra el tirano, tenías que defender tu frontera, te tenías que defender contra el nativo. Ahora, ese derecho en ese contexto histórico en la que fue concebida la segunda enmienda fue evolucionando y se convirtió en algo simbólico. Hoy está asociado el derecho a poseer armas al patriotismo, está asociado a la libertad. Todavía en el imaginario de los americanos está el cowboy con la Colt o con el Winchester. Entonces, sí es un derecho. Ahora, esta pregunta, si es una sentencia de muerte, los derechos no pueden ser ilimitados. Y si este derecho se transforma en algo ilimitado, que es lo que ha sucedido, lo que sucede en muchos estados de Estados Unidos, sí es una sentencia de muerte. Está con nosotros también Carlos Ruiz, es dueño de una armería en la Florida. Él reconoció que durante la pandemia aumentó la venta de armas y municiones. En un momento llegó a decir, vendí todo el stock que tenía. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. ¿Es así? ¿Con la pandemia vendió todo lo que tenía? Sí, generalmente en la pandemia se ha vendido bastante inventario. Yo realmente mi principal actividad es preparación y customizar, o sea, personalizar armas. Pero sí, se ha vendido una cantidad de armas enorme. Pero más que la pandemia, pienso que es la llegada de un gobierno liberal. Eso generalmente, cuando un gobierno liberal toma el poder, las ventas de armas se disparan, porque la gente tiene miedo a que esos gobiernos restrinjan esta posibilidad de tener armas, que, bueno, yo realmente no concuerdo con lo que decía la señora que me antecedió. Yo pienso que el derecho a tener armas de cada ciudadano estadounidense es un pilar de la democracia. Y si no, vemos lo que pasa en muchos países no democráticos, como Cuba, reciente, como Venezuela, que quien tiene las armas son los dictadores y son los que oprimen y disparan contra el pueblo. Aquí es bien diferente. No creo que sea una sentencia de muerte, como dice la señora, sino más bien es un pilar de la democracia en el sentido de que se trata de que las armas vayan a las manos correctas. El arma en sí no es el culpable, de hecho, de esa naturaleza. Yo creo que el culpable es el hombre, somos nosotros. Y por eso nuestra fundamental manera de que cosas así no ocurran es que las armas vayan a manos correctas. María Pía. Creo que sí, que es un derecho de los ciudadanos. En ningún momento se está cuestionando el derecho constitucional que tienen los ciudadanos de poseer y portar armas. Ahora, lo que sí hablaba del derecho ilimitado. Pasó algo muy curioso que con el tema de la pandemia, ¿no? Hay algo irracional, que es el miedo. Con las primeras medidas de confinamiento, los americanos, las armerías se consideraron los negocios imprescindibles, entonces quedaron abiertas y los americanos se volcaron a comprar armas y compraron en proporción muchas más armas que el año anterior, que en el 2019, en algunos estados hasta un 40% más. 23 millones de armas se vendieron durante el 2020 en Estados Unidos. Y también pasa que se vuelcan a comprar armas cuando hay una masacre, y también pasa que se vuelcan a comprar armas cuando ganan los demócratas, porque tienen el temor de que les restrinjan este derecho de poder, el derecho de poseer armas. Ahora, ¿por qué fueron con el confinamiento a comprar armas? ¿Cuál es el razonamiento y por qué están apoyados en la segunda enmienda? Espere, se lo preguntamos a Carlos. Carlos, ¿qué cree usted? ¿Por qué fueron? Bueno, déjeme decirle mi humilde opinión. Yo creo que más que la pandemia, lo que dice la señora es cierto.
hubo un incremento con la pandemia de las ventas de armas, pero coincidió con los sucesos fundamentalmente con las elecciones. En las elecciones, aunque el gobierno dice que no, pero hubo determinadas cuestiones que la gente no estaba convencido de que fueran muy claras, ¿verdad? Y más que otra cosa, yo creo que influyó las elecciones que la pandemia. Uh-huh. ¿Me puede hablar sobre las grandes matanzas que se dan en Estados Unidos? ¿Por qué los jóvenes entran armados a los colegios? Mire, según la ley, cada vez que ha habido alguna matanza de este tipo, cosas que de verdad son súper lamentables, siempre han habido violaciones de leyes. Detrás de cada una de esas masacres, por ejemplo, le puedo hablar de la de Portland, que fue hace un tiempo aquí en la Florida, algo bien desastroso y muy lamentable. Yo soy padre de familia y yo sé lo que es perder un hijo. Digo, yo no sé lo que es perder un hijo, no quisiera estar en los zapatos de las personas que perdieron un hijo. Ahí se violaron muchas leyes y ahí las autoridades no actuaron en consecuencia, porque ese muchacho que entró armado a una escuela, hubo más de 200 llamadas a la policía antes que eso sucediera, con el temor de que ese muchacho pudiera hacer algo malo, ¿verdad? Y nunca las autoridades se presentaron, hicieron absolutamente nada. O sea, hubo además violación de ley en el sentido de que no puede una persona que posee armas dejar al alcance de una persona no entrenada, no autorizada a un menor de edad, según lo que dice la ley. María Pía, ¿por qué cree usted que la gente compra armas? ¿Para qué? Para protegerse, porque tienen miedo, porque lo que hablaban de la pandemia, que también está asociado con el tema de las elecciones, es el miedo a que la situación se fuera de control, que las fuerzas de seguridad no pudieran controlar todos el confinamiento y que la gente se quede en su casa. Y yo me defiendo, por un lado. Y mucho más amparado el gobierno federal ante una situación de caos y de anarquía se puede volver tirano. Y yo tengo un arma para defenderme. O sea, esa es la lógica detrás y lo que está amparado por la segunda enmienda. Hablando de masacres, sí, déjeme, Carlos, quiero que juntos, los tres, escuchemos la historia de Joaquín Oliver, que es uno de los chicos muertos en la masacre de Parkland en el año 2018. Quiero que lo escuchemos juntos y después lo analicemos. Es la historia, el dolor de estos padres, contado en primera persona. Mírelo. Somos Patricia y Manuel Oliver. ¿Qué pasó en el colegio? Un día normal, una persona de 19 años tuvo acceso a un arma de asalto y decidió entrar al colegio y disparar a mansalva. Lo que pasa es que es difícil que nosotros, con todos los problemas que tenemos en nuestros países de origen, entendamos que esto pueda suceder. Entendamos que un joven vaya a una escuela y que tenga acceso a un arma. Todo esto es legal. Todo esto es respaldado por un sistema que permite eso. ¿Cómo recuerda ese día, Patricia? Bueno, imagínate. Ese día me decido meter en Facebook y noto que hay una amiga que pone el código rojo en el colegio. Entonces le escribo a ver qué era lo que significaba el código rojo y efectivamente me dice que hay un tiroteo en el colegio. Entonces allí llamé a Joaquín, no me contesta, allí le mandé un texto, no responde y fue cuando llamé ya a Manuel, mi esposo, y le dije, mira, está pasando esto. Manuel trabaja mucho más cerca y nos encontramos allá. ¿Cómo es para un padre y una madre vivir sin su hijo? Bueno, mucho apoyo mutuo y sobre todo la decisión de hacer algo por solucionar este problema. O sea, ya nosotros tenemos una misión que Joaquín estaría muy contento de llevarla a cabo él mismo. Nosotros somos una extensión de la vida de Joaquín. ¿Y qué están haciendo por Joaquín? ¿O por los demás chicos, para que no sean otro Joaquín? Comenzamos a pintar lo que llamamos paredes que hacen un llamado, Wall of Demand.
Y empezamos acá mismo en Wynwood haciendo arte, en donde marcamos situaciones específicas de lo que está sucediendo en el lugar donde estemos haciendo la pared, con alguna persona local que sufrió y siempre de la compañía de Joaquín. Vi un video que me impresionó de su propio hijo Joaquín, que lo hicieron como volver a la vida. Ah, sí. Yo, it's me. It's Guac. I've been gone for 2 years and nothing's changed, bro. People are still getting killed by guns. ¿Qué sintieron ustedes cuando vieron eso? Bueno, A su hijo otra vez hablar. muy impactante. Mira, Es te muy quedas sin impresionante, aire. yo lo vi. Te quedas sin aire, o sea, yo Era le Joaquín. digo a Manuel, Sí. parecía que era... Es impresionante, pero también da mucha fuerza que nosotros como padres podamos hacer eso. Es decir, nosotros, más allá de cómo nos sintamos nosotros, que obviamente es mal, muy mal, es cómo se siente, qué trae eso como solución, como parte de un statement. Ni siquiera el escenario político tiene la posibilidad de cambiar esto en 2, 4 o 6 años, porque es un problema social, un problema de que ya está intoxicada la sociedad americana en que las armas son la solución para bajar el índice de crimen o La ley del suicidio. rifle. Ah. Exactamente. Claro. La ley del lejano oeste permanece. Y tampoco tiene que ver con características ideológicas, no importa si es republicano, No, demócrata, no, claro que no. si es de izquierda, si es de derecha, No, esto nadie te atraviesa pregunta. toda la sociedad. Nadie te pregunta Exactamente. antes de asesinarte a qué partido pertenece. El país con el ejército más poderoso del mundo necesita que sus ciudadanos defiendan a la nación. Eso es una farsa, no solamente a nivel individual como nos afectó a nosotros, sino a nivel social y al futuro del país. El país está polarizado ahorita. Cuenten conmigo para lo que sea. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco infinitamente. No, a ti. Mientras que podamos expandir el mensaje, siempre es bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Carlos, es impactante escuchar a mamá y papá, ¿no?, de Joaquín. Por supuesto que es impactante. Lo primero que le decía es que yo soy padre de familia, yo no me imagino la vida sin mis hijas. Aunque de verdad yo digo, comparto el dolor de esos padres, sería algo, si me pasara a mí sería horrible y no quisiera estar en sus zapatos. Y es por eso yo digo, yo soy un defensor de que se cumplan las leyes. Las leyes están bien claritas para tratar de que las armas vayan a manos correctas. Si las personas no cumplen la ley, como pasó en este caso, si las autoridades no hacen lo que tienen que hacer, como pasó en este caso, suceden cosas tan lamentables, tan lamentables como la que hizo ese muchacho. Carlos, le agradezco infinitamente, le mando un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Gracias igual. María Pía, ¿cómo se puede hacer para evitar ya hubo cientos de Joaquines muriendo en escuelas en los Estados Unidos? ¿Cómo se puede evitar otros cientos de Joaquines futuros? No es una sorpresa las masacres en las instituciones educativas. Y siempre que hay una masacre se reaviva el debate del control de las armas. Limitar al menos, la segunda enmienda va a seguir estando. Sí, claro. El derecho a poseer armas va a seguir estando. Claro. Biden, los demócratas, más allá de que también tienen internalizado, 2/3 de la población de Estados Unidos en algún momento de su vida vivió con armas en su casa. Y Biden ha hecho algunas cosas, se han aprobado algunas leyes ya en el Congreso está en la agenda demócrata el tema del control de armas, claramente no está en la agenda republicana. Y una de las cosas que, por ejemplo, una de las dos leyes que se aprobaron en el 2019, apenas tuvieron la mayoría en las dos cámaras, en el Senado y en la Cámara de Representantes, es, por ejemplo, el pedido de antecedentes. ¿Se queda un rato más conmigo? Sí, por supuesto. Le agradezco mucho. Enseguida volvemos, seguimos hablando de armas. Bien,
Miren, le quiero mostrar la cara más lamentable de las armas en los Estados Unidos. Mire estas placas. Tiroteos sin fin en los Estados Unidos. Entre el 17 y el 23 de julio del 2021 hubo 915 tiroteos. Un tiroteo cada 12 minutos. Y en el 2020, el año más mortal, hubo 43.000 muertos por armas de fuego. Fue el más mortífero en 20 años. Está con nosotros también, mientras está aquí en el piso María Pía Devoto, está en línea con nosotros Alex Zunca, que es director de la Asociación de Policías Hispanos en Maryland, en los Estados Unidos. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo va? Eduardo, ¿cómo estás? Un saludo. Qué gusto saludarte. Impresionantes son estos números, ¿no? ¿Qué análisis podíamos hacer? Bueno, también tenemos que pensar que somos casi 360 millones de habitantes. Entonces, a veces los números nos asustan, lo mismo que nos pasó con el COVID, pero Argentina tiene un 10% casi de la población de Estados Unidos, y si comparamos los números, a veces los números así grandes nos asustan, Eduardo, pero hay que comparar la cantidad de población y también que los Estados Unidos, la segunda enmienda nos permite a nosotros tener un arma. ¿Por qué se arma la gente en los Estados Unidos? O si podrías explicar el ADN del norteamericano medio que busca un arma. Básicamente es algo que nace en este país, ¿no es cierto? Las armas. Las armas eran la identificación que uno tenía a los principios de la democracia en los Estados Unidos y se mantiene. Nuestros fundadores la escribieron, hicieron una parte de la Constitución de tener armas y los americanos les gusta tener armas. A veces los congresistas y senadores aquí están hablando tanto de controlar las armas, pero si tú ves el registro, casi todos ellos tienen armas. Los mismos que están en contra de las armas. Correcto. ¿Qué es la ley del rifle para vos, si tuvieras que explicarla? Bueno, la ley del rifle, lógicamente, acá tenemos una asociación del rifle que es muy poderosa. Ha puesto presidentes y puede sacar presidentes si fuera el caso. Entonces, es algo también, ¿no? Es normal de que las personas tengan un rifle o un arma o una escopeta. Y la ley del rifle lo que implica es esa asociación tan poderosa de los Estados Unidos que tiene mucho lobby y también se lo ataca, pero va a ser muy difícil poder detenerlos. María Pía. En principio, ¿cómo se explica qué fue lo que pasó? Vienen aumentando los muertos por armas de fuego en Estados Unidos. Ahí es curioso porque hay un instituto de investigación que lo que muestra es que en aquellos que analizó todos los estados y aquellos estados que tenían leyes más restrictivas y que había menos armas en posesión en los hogares, tienen una menor cantidad de muertes por año en relación al promedio general del país. En Estados Unidos estamos hablando de un promedio alrededor de 9, 10 muertes cada 100.000 habitantes, subió en el 2020, lo normal era que fuera 6, 7 cada 100.000 habitantes. Esto para ponerlo en proporción en relación a la población, no importa cuántos seamos, sino cuántos muertos tenemos cada 100.000 habitantes. No sé, España es mucho menos, Argentina es mucho menos, sí hay países que tienen muchísimos muertos cada 100.000 habitantes, como pueden ser El Salvador, Honduras, Guatemala, Jamaica es el que más tiene en las Américas. Pero bueno, más allá de eso, lo que demuestra este estudio, que es un instituto Violence Policy Center, es que los que más armas tienen en los hogares, más muertos por armas de fuego. Por ejemplo, tenemos el caso de Alaska, que Alaska es el estado más armado de Estados Unidos. Más del 54% de los hogares tienen armas y los muertos por armas de fuego ascienden a casi 25 cada 100.000 habitantes. Y en contraposición tenés a Massachusetts, o puede ser también a Nueva York, que Massachusetts tiene un 12% de hogares con armas y no llegás al 4%
a las 4 personas muertas cada 100.000 habitantes. Entonces hay una relación directa entre la cantidad de muertos por armas de fuego y la cantidad de armas y de la liberalidad que puede haber con respecto a las leyes y a las restricciones. Y otra cosa que tiene el 2020 es el tema de los suicidios. O sea, hay mucha depresión, muchos problemas económicos y aumenta la letalidad si tenés acceso a un arma a mano en caso Alex, de depresión. ¿Querías agregar algo? Bueno, pero estudia el estado de Texas, porque eso es bien, es un buen ejemplo. En Texas tú puedes tener arma y la puedes llevar contigo. Y hay menos incidentes criminales. ¿Por qué? Porque el criminal sabe que ese texano anda con su rifle en su vehículo. Y se va a defender. Con su 9 milímetros, una mujer. O sea que a veces hay que ver también los estados, porque Texas, que es uno de los estados primeros y que más armas tiene y más facilidad de tú llevar un arma, tiene menos incidentes criminales, porque los criminales saben que si me meto en la casa de Eduardo me va a responder con un arma. O sea, básicamente la gente se arma para defender su propiedad privada. No, mira, yo cuando llegamos de Argentina, ahora antes del COVID, mis hijos siempre me hablaron, yo de mi padre, acuérdate que mi padre fue 33 años policía en Argentina, sí. Y jamás yo conocí el arma que mi papá usaba. ¿Okay? Y ahora cuando volvimos con mis hijos de Argentina antes de la pandemia, ahora mis hijos, los dos tienen armas, mi yerno tienen armas, y sí tenemos que llevarlo a una condición que los Estados Unidos en algún momento le estamos dando más derechos a los criminales, porque tú me puedes sacar el arma a mí como un ciudadano, pero el criminal siempre lo va a tener el arma. Entonces es una cosa muy difícil de que nos saquen las armas. Alex, ¿cómo crees vos que podrían evitarse estas tremendas matanzas que hay en colegios, en shoppings? Bueno, básicamente es la prevención. Nosotros en el estado de Maryland, donde yo estoy, básicamente, y a veces hay que irse a la política en esto, ¿no? Lamentablemente, si tú ves los estados que los demócratas controlan, las ciudades como mi ciudad de Baltimore, ¿okay? Es la ciudad que más crimen tenemos, y está dirigida por muchos demócratas. La mayoría de esos estados o ciudades donde tenemos crimen, y a veces tenemos esa puerta giratoria que la persona ingresa por un crimen y sale, son estados demócratas. O sea que también la política y las libertades que a veces se asumen también están dejando que criminales sigan cometiendo crímenes, ¿no? A ver si entendí bien. Con gobiernos demócratas hay más crimen. Con gobiernos republicanos, menos crimen. Al momento, si tú ves los estados donde tenemos más crímenes, las ciudades donde tenemos más crímenes, y tú ves quién está gobernando, son los demócratas. Los demócratas tienen esa idea de que hay que reducir a la policía. En este momento nos están reduciendo los salarios, nos están reduciendo el poder del policía. Y ya te digo, y el crimen, lo que nos está pasando en las fronteras en este momento, nos están entrando criminales por todos lados en los Estados Unidos. O sea, los demócratas empoderan más a los criminales. No digo que lo empoderen, Eduardo, pero sí son más flexibles, ¿ok? Ellos piensan de que sacándole las armas a la comunidad o dándole más voz a los criminales, ellos consiguen a veces los votos. Yo a veces veo al partido de kirchnerismo en Argentina y a los demócratas los veo muy parecidos en este momento, Eduardo. Alex, muchísimas gracias. Un abrazo muy, muy grande. No, gracias a usted, que estén bien. Bendición. Alex Zunca, que acabamos de escuchar, es director de la Asociación de Policías Hispanos de Maryland. Bueno, un cierre final que podrías hacer. ¿Una reflexión final, María Pía? ¿Cuál sería? Si tenés completa libertad de ir a comprar un arma, el que te la vende no va a distinguir si sos un criminal o si sos un ciudadano que quiere ir a defender tu propiedad o defender a tu familia. O sea, sí, lo que se está impulsando, lo que impulsan los movimientos sociales, no es quitarle las armas a los ciudadanos americanos o modificar la segunda enmienda, sino establecer ciertos controles. Las masacres se cometen con fusiles de asalto. Estos fusiles de asalto tienen los cargadores de alta munición que disparan 750 municiones por minuto. Lo que se está tratando de impulsar es que
este tipo de armamento se prohíba. Los lobos solitarios no los vas a poder frenar. Al supremacismo blanco no lo vas a poder frenar. Al que está deprimido, al que tiene problemas sexuales y se quiere descargar con sus y matar a todos sus compañeros, eso, o el que se inspira en el Estado Islámico o en los videos, no lo vas. Pero si controlas las armas, al menos podés hacer que sea menos letal la acción que lleve adelante. Gracias, María Pía, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, señores, ¿qué va a hacer Joe Biden para evitar que no se repitan eventos trágicos como estos? Biden efectivamente va a enfrentar a la Asociación Nacional del Rifle. Ya lo hablamos. Bueno, la pregunta ahora es ¿qué hará Biden con respecto a este tema de las armas? En principio, el presidente norteamericano dijo esto. Is announcing, as I just did, a major crackdown on stem the flow of guns used to commit violent crimes. It's zero tolerance for gun dealers who willfully violate key existing laws and regulations. Let me repeat, zero tolerance. If you willfully sell a gun to someone who's prohibited from possessing it, if you willfully fail to run a background check, if you willfully falsify a record, if you willfully fail to cooperate with the tracing request or inspections, my message to you is this: we'll find you and we will seek your license to sell guns. Bueno, veremos si lo hace, ¿no? Si vendés, te voy a encontrar y sacar la licencia. Tenemos en línea a dos especialistas en este tema. Uno es Luis Quiñones, que es miembro vitalicio de la Asociación Nacional del Rifle y veterano de guerra. Y también está en línea con nosotros Guillermo Cueto, que es exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia, de la CIA, y especialista en seguridad e investigación de contrabando y terrorismo. Primero saludo a Luis Quiñones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Muchas gracias por habernos invitado. Siempre un placer estar con ustedes. Y un buen debate y una buena discusión siempre es positivo para las personas. Por supuesto que sí. Su primera opinión sobre este tema. Bueno, mira, la verdad es que siempre seguimos echándole la culpa a las cosas que no tienen culpa. Las armas. Dicen, hay violencia de armas. No hay violencia de armas, hay violencia humana. Los humanos son los que tienen que agarrar la pistola, activarla, disparar para que puedan matar a alguien. De lo contrario, ¿por qué siguen insistiendo? Yo nunca he visto que un arma agarre una llave, vaya a manejar a un lugar, le dispare a una persona, regrese y se vaya a meter tranquilamente a su casa donde la dejaron. O sea que tenemos que entender que hasta que no las personas que quieren apagar la segunda enmienda no entiendan de que es un problema mental que estamos teniendo en esta sociedad, no vamos a resolver el problema. Para usted es un problema mental. O sea, las armas en sí no son malas. Los malos son los hombres que agarran el arma. Precisamente. Porque imagínate que yo he tenido armas toda mi vida. He enseñado a mis hijos a practicarlas, a tenerles respeto, no tenerles miedo. Recordemos una cosa, que en Estados Unidos, cada año, y esas son figuras verdaderas, no son cosas que uno se imagina. Yo te puedo dar un montón de casos de ellos. 1,5 millones de personas tienen que usar sus armas en sus casas para proteger sus vidas o la de sus seres queridos. 1,5 millones. Ponte a pensar, si quitáramos las armas a las personas que obedecen la ley, ¿qué sucedería? ¿Tendríamos 1,5 millones de víctimas más? Me gustaría la opinión de Guillermo Cueto. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto muy grande. Bien, muchas gracias por la invitación, señor Feynman. Me gustaría su opinión. Porque el problema grande, entre otros, es la regulación de las armas. La regulación principalmente de cómo se compran las armas, dónde se compran, qué tipo de investigación se hace en el momento inmediata, en el momento de vender el arma. Si es necesario otro tipo de backgrounds, o sea, investigaciones desde el punto de vista psicopatológico de la persona, porque yo sí coincido con el señor Quiñones de que mucho tiene que ver obviamente con la actitud mental de la persona, pero yo creo que eso se puede prevenir y mitigar con una serie de regulaciones en el aspecto y totalmente en los parámetros de cómo se venden las armas y cómo se regula la venta de las armas y
la utilización de las armas. ¿Usted es afecto a terminar con la Asociación Nacional del Rifle o con la ley del rifle? No, para nada. Yo creo que cada institución tiene su objetivo y yo creo que somos una sociedad democrática, gracias a Dios, y todas las instituciones tienen el derecho de seguir los ideales y los objetivos de sus miembros y los preceptos que ellos estiman que son convenientes. Hay personas que se oponen totalmente a las armas, que no quieren darle armas ni siquiera a la policía ni a las agencias federales, etcétera, pues consideran que se debe de quitar todo tipo de armas, y inclusive el presupuesto fiscal a las agencias de orden y a la policía. O sea, hay personas que van a un extremo radical, y hay mucho radicalismo de izquierda en los Estados Unidos en este momento, protagonistas, y que hacen muchísimos actos delictivos, criminales y hasta terroristas de guerra asimétrica en los Estados Unidos. Sí. Así que no, yo creo que todas las opiniones son muy importantes. Lo que no se puede ir a ningún tipo de extremismo, ni semántico, ni de protagonismo activo. Luis, ¿a usted le da la sensación que Biden quiere, o los demócratas quieren terminar con la Asociación del Rifle o con la ley del rifle? Definitivamente. Lo que sucede es que le temen miedo porque siempre se les ha parado. Dicen que son solo 5 millones de miembros y que eso no es suficiente, que eso es poco. En realidad, dice, ¿para qué les vamos a tener miedo? Porque tienen mucho dinero. Y eso no es cierto. Yo soy un miembro, yo no soy una persona rica que vaya a decir yo puedo ir a pagarle a estos congresistas para que voten a nuestro favor. Mira, comprar un arma no es tan fácil como la gente se lo imagina. Te voy a dar un ejemplo personal. A mí estoy en el momento de mudarme de Virginia para la Florida. Cuando vine a comprar un arma en la Florida, como no he sido ciudadano de acá, no he estado viviendo acá, a pesar de que yo tengo permiso de andar portar armas a escondidas, no me la dieron inmediatamente, no, que me dijeron tienen que esperar 10 días. Una persona que como te digo, en febrero compré 2 armas en Virginia, sin embargo acá, como no estoy en el sistema y tienen que hacerlo, y yo no me enojo, yo estoy de acuerdo, estoy diciendo, ok, si es para mi protección y para la protección de las personas. Lo que sí me molesta y me enoja es de que personas que tengan $800 puedan ir a 2 cuadras de la Casa Blanca, comprar un arma sin tener que someter un papel. Solo dicen, bueno, mira, aquí está el dinero, aquí está el arma, no hay preguntas, no hay formas, se van. Esa persona es tonta, porque imagínate si esa arma fue usada para matar a alguien. De una tarde temprano va a aparecer de que esa pistola pudo haber sido usada en un crimen y la persona que la tiene no tiene ningún recibo, no tiene nada de decir yo la compré legalmente, lo que significa que los criminales son los que se van a beneficiar y van a intercambiar dinero por armas. Guillermo, ¿por qué cree usted que la gente compra armas? Bueno, hay distintos motivos. Hay personas que, la gran mayoría, gracias a Dios, compran sus armas, como decía el señor Quiñones, para proteger su persona y sobre todo su familia, que haya integridad física, tanto de la propiedad como de las vidas de su recinto, de su casa. Y también en ocasiones específicas, cuando uno tiene que salir a la calle en ciertas menesteres o en ciertos lugares o ciertos ámbitos en que son peligrosos, o sea, que uno está en peligro. Pero hay personas que, por desgracia, compran las armas o porque son criminales, o porque son otros adictos, o porque están en crimen organizado desde el punto de vista de crímenes transnacionales, forman parte de una banda de narcos o de elementos malos, inclusive de elementos asimétricos. A partir o después del asesinato de George Floyd, que vino todo el movimiento racial y la violencia racial en las calles de los Estados Unidos, impulsadas por Black Lives Matter y por Antifa, se supo por organismos oficiales de que había operativos de Venezuela y de Cuba que habían ido inclusive hasta Palestina y hasta Siria a conseguir operativos de Hezbollah y de Hamas y traerlos a los Estados Unidos para darle entrenamiento a componentes de Antifa y de Black Lives Matter. Eso es una realidad. O sea, esos son armas en la calle
en la mano de terroristas, de individuos de extrema izquierda que asaltaban y quemaban estaciones de policía, etc. Así que ese es el otro bando, por desgracia, que existe. Luis, por último, ¿es cierto que aquellos de la Asociación del Rifle pueden sacar y poner presidentes en los Estados Unidos? No es cierto, porque si fuera así, Biden no estaría de presidente, eso lo sabemos, porque ellos se opusieron a él horriblemente. Lo que sucede es de que sí hay mucha gente que sí, que respeta la segunda enmienda, hay gente que odia porque dicen que es que ustedes son inflexibles, que no entienden. Mira, yo francamente te voy a decir que para mí, que una persona no tome un arma de que sea entrenada, estoy de acuerdo. Una cosa que los extremistas no te dicen fue que en aproximadamente los 80s, la NRA, la National Rifle Association, que ellos odian, trató de poner una ley de que permitieran que las personas que tenían problemas mentales fueran prohibidas de tener armas. Los demócratas se opusieron. ¿Y por qué? Porque dijeron que no querían que ese estigma pudiera ahuyentar a la gente de buscar ayuda mental y por lo consecuente no querían que esa ley fuera introducida. O sea que ahora están alegando, pero lo negaron anteriormente. Sí. La última, Guillermo Cueto, ¿usted cree que las armas las carga el diablo? ¿Las carga el diablo? Yo creo que el hombre tiene teológicamente libre albedrío y yo creo que el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Hay personas que son buenas y dicen que las personas buenas se juntan con personas buenas para hacer el bien y que igualmente las personas malas se juntan con personas malas para hacer el mal. Y por lo tanto, teológicamente se habla de la cultura de la vida contra la cultura de la muerte. Gracias a Dios, nosotros todos, casi todos, la mayoría estamos en la cultura de la vida y creemos en lo mejor. Así que no, el diablo no las cae. El hombre, como decía Luis, es el que activa, el que hace el bien o hace el mal con las armas. Es el libre albedrío, es tu mente y tu voluntad. Gracias, Guillermo. Un abrazo muy grande. Igualmente. Luis, no sé si quiere una última reflexión. Con todo gusto lo escucho. Bueno, mira, realmente estamos viendo en una sociedad donde hemos reemplazado drogas por Dios. Ahora no se tiene respeto a las personas, no se tiene respeto a los padres, los niños hacen lo que se les dé la gana. Entonces, ¿qué podemos esperar de una donde la violencia es enseñada en los juegos que tenemos, en la mentalidad? En vez de los padres tratar de educar a los niños, los ponen en la televisión para que la televisión sea lo que los vayan dando el ejemplo, el modelo. Y como te digo, ahora no es Dios, no hay un respeto a lo que son drogas. Ahora no tenemos derecho a, si tú le dejas a tu papá y tu papá te regaña, te puedes ir a quejar de que mi papá me dijo algo por esto y esto y esto. Hemos ido destruyendo esta sociedad desde la época de las drogas que le llamamos de los 60s, lo del permitismo y todo eso ha seguido. Y si no, veámoslo en toda Latinoamérica cómo se ha venido al suelo. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo muy, muy grande. Siempre un gran placer y con ustedes muy buena suerte y por favor cuídense que estas pandemias no van a acabar todavía. Gracias, abrazo grande. Bueno, señores, nos vamos a ir a una pausa. En instantes hacemos las últimas reflexiones. Ya venimos. Bueno, creo que hemos concluido que portar un arma es un derecho constitucional en los Estados Unidos. El derecho es un derecho del pueblo de poseer y portar armas. Eso no queda ninguna duda, está en la segunda enmienda de la Constitución, es parte del ADN estadounidense. Ahora, creo que también concluimos que las armas no son ni buenas ni malas. Los malos son los hombres, ¿no? Básicamente, los hombres que pueden llegar a poseer o a portar un arma. ¿A las armas las carga el diablo? No, las carga el hombre, en definitiva. Y no es lo mismo un arma en manos de un delincuente, de un terrorista, de un narco, que de una persona honesta, que lo único que quiere hacer es preservar su vida, la de su familia y la de sus bienes. La clave está, me parece a mí, en el control de la venta de armas. Por lo menos eso es lo que quedó un poco claro después de la charla con distintos especialistas.
No lo dude, en este programa buscamos la verdad. Intentamos darle luz a esa verdad.